Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Guau, guau, guayo, guau, guau, guayo, guau, guau, guayo, ba, ba, guayo, guau, guau, guayo. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Cómo venimos con este miércoles de esta época tan rara, ¿no? Qué raro que está todo, qué raro. Pero hoy es el día de la radio. Hoy es el día de la radio. Quería aprovechar el principio del programa para celebrar este medio por el que hace nosotros, ¿cuánto hace? Ya como 4 años que nos encontramos eh, a esta altura del dial y a esta altura del día, ¿no? Empezamos acá cuando todavía no estaba la grilla completa, y de a poquito fuimos estableciendo un vínculo, ¿no? Porque eso es lo bueno de la radio, eh, que se diferencia bastante. Yo he trabajado en radio, he trabajado en televisión, me refiero a medios electrónicos, ¿no? Y la verdad que es incomparable. La franqueza, la sinceridad, la naturalidad de la radio es incomparable con el artificio de la televisión, ¿no? Donde uno también es su propio envase, donde hay que estar cuidando los pelos, hay que estar cuidando el maquillaje, hay que estar cuidando las luces. Bueno, es cierto que cuando algo funciona en televisión, es imbatible el efecto, ¿no? El efecto televisivo es incomparable, pero también es incomparable la sensación de sentirse acompañado a través de una voz, de sentirse acompañado sin necesidad de consumir una imagen al mismo tiempo, ¿no? El tema de que la radio, bueno, ahora está el streaming, que por ahí para muchos es más divertido y también está bueno ver con qué cara se dicen algunas cosas, pero lo más importante son las cosas que se dicen, no la cara con la que se dicen. Y eso, la verdad que después de tantos años de laburo, yo lo valoro enormemente y valoro enormemente también el contacto que tenemos, la relación que fuimos creando a lo largo de estos años en esta queridísima radio, que por suerte y va de suyo, quería decir, no por suerte también, pero naturalmente, quiero decir, no es una radio cualquiera, es una radio a la que hay que estar honrando todo el tiempo, es una radio que tiene una memoria a la que tratamos todos los días de estar a la altura. Así que, bueno, nada, quería usar este segmento del programa para felicitar a todos los compañeros de la 530, de las otras radios compañeras, quiero felicitar y quiero saludar a todos los comunicadores populares, que entre todos nosotros sabemos que hacemos un trabajo muy distinto a lo que se llama periodismo profesional, pensando que durante mucho tiempo eso que se llamó periodismo profesional, o que se sigue llamando periodismo profesional, nosotros también somos profesionales, ¿eh? Somos re profesionales, pero lo que vulgarmente se entendió como periodismo profesional era sencillamente ser empleado de alguno de los grandes medios de la Argentina. Y finalmente ahora que sabemos, mucho más que antes por lo menos, cómo funcionan los medios de comunicación, bueno, qué alegría no pertenecer a ninguno de esos grupos que te dicen lo que tenés que decir. Por suerte, acá no nos pasa eso. Bueno, si quieren dejarnos mensajes y saludar a la radio también en el Día de la Radio, 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM 530. Toma aire. Bueno, todos sabemos a esta altura, supongo, ¿no? Que Milei se internó. Él dijo, voy a hacer el territorio, vamos al territorio. Como si ir al territorio fuera, bueno, me subo un camión con acoplado y ahí vamos. Pero no es tan sencillo. Hoy se enteró Milei que no es tan sencillo
ir al conurbano siendo Milei, ¿no? Recién estaba, a ver si la encuentro, si no la paso para... Recién estaba leyendo la tapa de la revista Barcelona, que la verdad que se puede, es muy, muy confuso y muy, muy delgado el límite, ¿no? Entre lo que se puede comentar sobre la realidad y un chiste. Pero el título es: roban a discapacitados, apalean jubilados, fusilan periodistas, hambrean a los trabajadores y la gente los recibe con insultos y no con alegría. Esto deben haber pensado los que iban en la caravana. Tenemos como para después seguir hablando, sabiendo de qué estamos hablando, el 9 de Nepal, ustedes lo conocerán, que hace unos videos, unos compilados de videos muy buenos. Hizo uno sobre la caravana fallida de Milei en Lomas de Zamora. Lo vemos y después comentamos. Think of all the animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats and minks. Ese que vemos ahí es Esper, ¿no? Que se escapó en moto. But have you ever seen a panther that is pink? Think Ahí están escapando, escapando. positively pink. Well, here he is, the Pink Panther, the Pink Panther. Everybody loves a panther that's pink. Hacen que saludan a gente, ¿vieron? And he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat, he's in the Pink Panther, the rink-eating panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only. Qué recibimiento, Lomas, ¿eh? Increíble. Pink from head to toe. Yeah, he's the Se ve que había gente esperándolo desde la madrugada. original Panther, Pink Panther from head to toe. Bueno, antes de eso, este video toma la escapada. Antes de la escapada, Hugo Bolonqui. Antes de estas imágenes que estuvimos viendo. Esto es cuando se escapan, porque se dan cuenta que no puede yo no sé quién le maneja la seguridad a este tipo, pero este tipo tiene que tener seguridad, porque tiene que saber que aplica políticas que despiertan ira, por no decir odio. Pero dame 3 meses y te lo digo, porque no se le puede pedir a un pueblo que se mantenga anestesiado y que se mantenga respetuoso con el que aplica las políticas para hambrearlo. Realmente un tipo que aplica las políticas que aplica Milei no tiene que salir de la casa. ¿Qué te vas a ir a hacer campaña al territorio? Es inconcebible. Eh, bueno, esto fue, ahí dijo la primera frase sobre, que se lo dijo Lautaro Maislin. Se ve que se estaba conteniendo, y dijo que lo van a denunciar porque es todo mentira. La verdad no parece ser todo mentira y no tiene mucho sentido que lo denuncien, ya hay una causa abierta. Lo que sería piola es que aclaren, pero no aclaran, porque lo que dice Panuelo tiene toda... Uno los ve moverse, y la verdad no hay mucho para sospechar. Aparecieron nuevos audios, parece la historia sin fin esto. Panuelo, digamos, que qué charlatán, ¿no? Deberían tener claro, porque le decía a todo el mundo, no se salvó nadie de escucharla, que Karina cobraba el 3% de la coima. Es impresionante lo bocón que es este tipo. Bueno, dejó muchos audios más, se van a ir conociendo con el tiempo, pero por ejemplo, uno de los que aparecieron hoy, y esto es lo que me parece que es a lo que tenemos que estar atentos, le manotean la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Es lo que les decíamos ayer. Lo de Spanuolo es una puerta de entrada, un modus operandi, y a esa idea loca que tiene Milei de que la política es choreo. Él entiende que la política es choreo porque ahora nos damos cuenta que le conviene, así chorea. Porque si la política fuera otra cosa, tendría que hacer otra cosa además de chorear. Pero como él está convencido de que de lo único que se trata cuando se es político es de chorear, chorea a cuatro manos, el tipo, la hermana, el primo, el amante de la hermana. Qué papel triste el de Martín Menem, ¿eh? Qué papel triste, Dios mío. Las cosas que la gente hace por poder, uno nunca terminará de comprenderlo.
y sobre todo si se llama Menem. Ahora, yo digo una cosa que a mí no deja de sorprenderme, porque yo creo que somos un pueblo medio dopado todavía. Me parece que somos un pueblo que no terminó de salir de la nebulosa, de una nebulosa. Porque, digamos que la Libertad Avanza compraba las candidaturas. ¿Cuántos testimonios escuchamos? De gente, de Bloomberg lo decía, el viejo Bloomberg, que se cabreó porque le querían cobrar $50.000 para que fuera diputado. ¿A qué gente podés reunir en el Congreso si solamente metés en la lista a los que te pagan más de $50.000? Tenés los que te mereces. Tenés la bancada que te mereces, una bancada de mierda, con descerebrados que no pueden articular 4 palabras. Bueno, esa es la gente que podía pagarse las candidaturas. Ahora, si cuando estábamos recién, creo que ni siquiera había ganado el balotaje, cuando se empezaron a conocer estas denuncias, y hubo muchas. Lo que pasa es que pasaban como un colador, porque todos los periodistas que hubiesen tenido que blanquear, que investigar, que informar al electorado que había un partido que estaba cobrando las candidaturas, eso es ilegal, muchachos. Eso es ilegal. Ni siquiera les digo que por ideología lo tienen que investigar. Eso va de suyo, que se tiene que... Bueno, nada, escuchaban llover, porque todos estaban alineados con quien pensaban que iba a ganar, porque quien pensaban que iba a ganar les iba a poner la pauta. Así es el negocio del periodismo comercial. Nunca se habla mal del que te puede llegar a poner la pauta. Entonces, a caballo ganador en elecciones se le perdona cualquier cosa, porque sabés que es el que te va a poner la pauta. Después ganó Milei y suspendió la pauta. Pero la suspendió de mentirita, vamos a ser sinceros. Hay muchísimos medios comerciales, de los pocos que todavía se aferran, cada vez le quedan menos, ¿no? Que se aferran a la defensa férrea del fascismo, bueno, que siguieron cobrando pauta. Y por eso lo de Johnny Viale no es solamente una cuestión de los periodistas, son los periodistas y los medios donde se emite. Todo eso está tarifado. Todo eso está tarifado, no es periodismo. Insisto, tenemos que volver a preguntarnos por muchas cosas. Ayer hablábamos de qué es la política. Eh, yo creo que estas cosas a veces uno las dice un día y parece que al día siguiente está hablando de otra cosa y ya se olvidó de lo que dijo ayer. Y yo suelo persistir en las ideas, porque en general de una idea deriva otra, pero tienen que ver con lo mismo, con la misma intención troncal de recuperar. Miren, ya ni les digo las herramientas de comunicación en términos de materialidad, tenemos que recuperar la televisión pública, tenemos que recuperar Radio Nacional, esos instrumentos de comunicación fabulosos, realmente fabulosos, y no por cuestiones políticas, políticas en sentido partidario me refiero, no porque se puede hacer muy buena manipulación a través de la televisión pública o Radio Nacional, sino por el servicio que prestaron siempre, históricamente, los medios de comunicación públicos. Bueno, no le interesan a Milei, ahí solamente trabaja la candidata concejala que tiene la vedette, Karen Reinhardt, que tiene un programa sobre perros. ¿Sobre qué iba a poner un programa Milei en la televisión pública? Iba a tener que poner a una vedette que hable sobre perros. Más estereotipado no puede ser el tipo, ¿no? Necesita una con tetas hechas que hable de perros. O sea, es la fijación. Es la fijación femenina, va por ahí. Em, bueno, y también entre otras cosas, Espanuolo se quejaba. Es increíble escuchar cuando los garcas hablan y creen que solamente los escuchan los garcas. Es muy impresionante. El tipo se quejaba porque ganaba nada más que 2 palos 800. Y entonces le daba rabia que Karina Milei se llevara tanta guita. Es decir, no, lo de Spanuolo no es por una cuestión de decencia, es por una cuestión de que no le reparten más coima a él también.
Y por supuesto, el que vimos recién que huía en una moto, que no tuvo tiempo de ponerse el casco, pero huyó como rata por tirante. Se le fueron todo el macho alfa, que es expert, el alfa, se le fue por el Tujes cuando vio a los morochos de Loma de Zamora. Se montó una moto y se fue rapidito para el lado contrario. Yo no sé por qué desafían al pueblo, la verdad. Porque los pueblos se enojan, ¿eh? Los pueblos se enojan también. Los pueblos se enojan y toman represalias. Y no es que uno esté, esto de la operación del kirchnerismo, el kirchnerismo está, la verdad, bastante distraído en este momento, como para estar planeando operaciones de ese tipo. Eh, es la gente. Si la estás maltratando desde hace dos años casi, o en diciembre va a ser 2 años, si le estás comiendo los ahorros, si le estás gozando, si le estás todo el tiempo le estás tratando de negra, planera, villera, estás todo el tiempo limando la autoestima de la gente humilde. ¿Cómo querés que te trate la gente humilde que no recibe favores de tu parte? Obviamente, vas a tener que salir corriendo de todas partes, Milei. Vas a tener que salir corriendo de todas partes. También se conoció hoy un audio de Cristina que tenía que ver con la situación de los jubilados. Lo escuchamos. Cuentan compañeros que trabajan en territorio, ¿no? De jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto, porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo, una verdadera calamidad. Sí, es una verdadera calamidad la que está viviendo nuestro pueblo. Hoy estaba leyendo que el 95% de la gente está enterada del 3% de Karina. Tuvo una penetración muy superior a la de Libra, como comentábamos el primer día, a, a ojo, voy a decir un refrán y lo voy a decir mal. Bueno, voy a evitar decir el refrán porque seguro que me mando un moco. Bueno, a simple vista, digamos, a simple vista nos parecía que esto había pegado muchísimo más que la estafa Libra. Efectivamente, es el funcionamiento de nuestro Estado, es nuestro dinero. Y se lo está llevando esta mujer, se lo está llevando esta mujer. Así que bueno, ya son y 20. Vamos a seguir analizando algunas de estas cuestiones durante el resto del programa. Pero un consejo para Milei, si vas a hacer territorio, anda blindado, macho, ¿eh? Porque el territorio no es para cualquiera. Ya seguimos, ya venimos, digo.
Ahí Ahí estamos. estamos. Ya estaba diciendo algo impropio para la radio abierta. ¿Cómo le va el Baum? ¿Cómo está? No, confiese usted que seguimos en la charla respecto al actor este chileno, ¿cómo se Ay, llama? va, hasta que te estaba contando un mensaje que recibí, pero no quiero hablar de nuevo de eso, si no parece que estoy obsesionada, Jorge. ¿Con El quién? obsesionado sos vos, con Pedro Pascal. Ah, no, bueno, no conocía el mensaje que le habían mandado. Le voy a contar qué estábamos escuchando, si le parece. Dale, sí, me parece, sí. Estamos escuchando en un homenaje por el día, hoy falleció un, un músico popular enorme, 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 enorme. un tipo muy querido, no Sí. solamente en la Mesopotamia, en Corrientes, en Misiones, en Entre Ríos, sino también en todo el país. Y en Y el su música, mundo, y en y en el el mundo, mundo, efectivamente. sí. Vivió muchos años en Europa. Estamos homenajeando a Raúl Barbosa y hemos escuchado nada más ni nada menos que Kilómetro 11. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, viene una columna de economía que me la vas a hacer clarita. Voy a intentarlo, cualquier cosa usted me interrumpe porque usted es la voz del pueblo, Sandra Russo, y cuando usted no entiende es que los oyentes no están entendiendo. Así que usted me ayuda a explicar algunas cosas que yo creo o intento hacerlas comprensibles, pero a veces no me sale. En este caso, el título es Nubarrones económicos y financieros en el futuro inmediato liberticida, ¿eh? Me gusta este concepto que Acá no repito. yo no leo inmediato. No, Dice le acabo de inmediato. agregar. Ah, Le le acabo de agregaste agregar. así. Él inventa títulos. Me da un Sí, título y después lee otro título. sí, no, le agregué una sola palabrita porque me parece que cada vez están como O más sea, jugados estos vas a tipos. estar hablando de cosas que están sucediendo ahora. O Efectivamente, que así van a es. pasar en estos días. Están pasando, ya Están están pasando. A pasando. ver, Vamos, vamos, diga, vamos. primero lo más general y lo más importante. El gobierno miente respecto a que eh, ha solucionado el problema de la inflación monetariamente, ¿no? Miente. Primero, si hubiese solucionado el problema monetariamente, no habría ningún riesgo cuca. Claro. Es decir, que, primera mentira, eso que decían que se arregla fácil en términos simplemente de reducción de la cantidad de dinero disponible para comer en la calle, ¿no? Es falso, porque hay otros elementos Como dinero que, disponible para comer en la claro, calle. porque lo que hacen es secar el mercado. Secar el mercado es hacer que haya menos dinero en el mercado. ¿Cómo lo logran? Básicamente emitiendo menos moneda, por un lado, y por el otro, evitando que la moneda que existe pueda llegar a manos de los seres humanos. Prohíben, por ejemplo, a los Bueno, por bancos. eso no homologan paritarias que superen la inflación. Claro, por eso no homologan paritarias, por eso no aumentan el sueldo a los trabajadores, por eso despiden gente para que no tenga plata, no pueda consumir. Claro, nuestra Seca- pobreza actual es parte del proyecto de mi ley, no es un es error, intrínseco. es El objetivo intrínseco. es, o sea, para ellos es más importante que su clase social pueda comprar dólares, que es lo más importante, que es el 10% de la sociedad, que la gente pueda comer. Esto, si yo pudiese, es eso. En realidad ellos tienen que garantizarle a determinado sector social que puedan ir a fin de año a Miami. Y si ellos traicionan a su clase social se enoja y empieza a tratar de cambiar el monigote o el títere que tienen en este momento en el poder, que se puede llamar Milei o Caputo, etcétera. Pero todo se reduce básicamente a beneficiar a determinados sectores. Ahora, ¿qué pasa?
para beneficiar a esos sectores, en este momento están en contradicción. Por ejemplo, se enojan con los bancos, con los banqueros. ¿Por qué se enojan con los banqueros? Porque le dicen a los banqueros, mirá, vos tenés un montón de dinero y yo quiero que ese dinero lo saques del mercado y compres bonos, o sea, compres deuda argentina, papelitos de deuda que dicen, este papel vale 1.000 pesos, etcétera, etcétera, pero que ese papel, yo no puedo ir con ese papel a comprar fideos. ¿Eh? O sea, ¿qué hace? Inmovilizan el circulante al dirigir parte de todo el dinero que hay hacia bonos. ¿Qué hicieron los bancos recientemente? Dijeron, no, mirá, yo prefiero ir al dólar, porque me da un poco de miedo, porque vos me advertiste que hay elecciones, no estás tan seguro, pueden venir otros que en general priorizan al pueblo y no priorizan la compra de dólares. A lo mejor me dicen, no, los dólares son para comprar remedios oncológicos y me garcan a mí, yo banquero, que quiero los dólares para llevarlo a Bahamas. Entonces yo necesito certezas. Y vos, Caputo, no me estás habilitando esas certezas, y yo soy banquero ahora, ¿no? Y encima me decís que esos pesos que yo tengo, que son el resultado de plazos fijos de la gente, yo no los puedo prestar para hacer más plata. Mi negocio de banquero es prestar plata, ¿no? Yo recibo 100 pesos tuyos, Sandra, y se los presto a otro. A vos te pago 40 pesos de interés anual y al otro le cobro 70 pesos anuales. Entonces, entre lo que te pago a vos 40 y lo que le cobro al otro 70, me quedan 30 para mí como banquero. Pero Caputo no lo está dejando hacer eso. ¿Por qué? Inmoviliza la guita que tienen los bancos. ¿Cómo lo inmoviliza? Con los llama los encajes bancarios. Le dice, flaco, a partir de ahora, señores del banco, el 53% de toda la guita que tienen tiene que estar en el Banco Central. Mirá, tipos que Y si decían los que iban a ahorristas Banco lo quieren Central. sacar, ¿Cómo? y si los ahorristas los quieren sacar. Si el día de mañana los ahorristas van a sacar la guita, no la tienen los bancos. Bueno, Es eso huele una a 2001. Claro, lo que pasa es que esos son pesos. El quilombo del 2001 se generó más con los ahorristas que habían comprado el verso cabalista del 1 a 1 y habían comprado dólares. Y Sí, esos pero lo dólares se primero los que no llevaron los pudimos bancos. sacar en el 2001 eran los pesos, y teníamos que sacar 250 pesos por semana del También ahí cajero. hubo corralito doble de pesos y de Claro, dólares, ¿no es cierto? claro, Esto es un corralito, esto es un claro, corralón, por corralón. ahora, ¿no? Por ahora. Vamos a ver cómo evoluciona, pero ¿y esto qué genera? ¿Cuál es la conclusión que genera? Primera conclusión, caen los bonos, es decir, esos papelitos del Tesoro argentino que dice, bueno, yo te doy papelitos y vos dame dinero, vos dame papel moneda y yo te doy bonos. Cuando obviamente nadie quiere comprar esos bonos y todos tratan de fugarse hacia los dólares, los bonos caen. Es decir, cae el valor de los bonos. El bono que dice, el bono de la Nación Argentina, esto vale 100 pesos, yo lo voy a vender a 100 pesos a alguien y nadie me lo quiere comprar. Y te doy, si querés, te doy 70 pesos de eso. Pero ¿cómo? Ayer me daban 80, bajó. ¿Y por qué bajó? Y porque estos tipos están garcando a los bancos y estos tipos además no me dejan hacer negocio que yo quiero comprar dólares. Entonces caen los bonos. ¿Y qué cae también? Las acciones que son los bonos de las empresas. Es lo mismo. Las acciones empresariales. ¿Y qué sube? ¿Y qué sube? Sube el dólar y sube el riesgo país. Voy a explicar un poco el riesgo país porque muchas veces no se entiende. Hoy está en 800 pesos, más o menos, ¿no? Eso es un En índice 800 puntos, privado, perdón, es un índice 800 puntos. privado el riesgo país. ¿Cómo? Es un índice privado, ¿no? Es del JP Morgan, Por claro, eso, el donde JP trabajaba Morgan es un Caputo. índice privado. Es un índice privado. Pero los prestamistas globales se rigen y los inversionistas se rigen por ese criterio de este banco multinacional, JP Morgan. Para mí, digo, y para un proyecto nacional y popular,
el JP Morgan puede meterse su índice en el orto para Ah, hacer... muy bien, me encanta esa manera de expresarse. Sí. Pero para estos tipos no. ¿Por qué? Y acá quiero que se entienda el índice este del JP Morgan. Porque 800 puntos, que está hoy, 830 más o menos, quiere decir básicamente que tiene que pagar 8%, cualquier crédito internacional, 8% más que lo que se paga por los bonos de Estados Unidos. Repito, si los bonos de Estados Unidos hoy están, supóngase, me dan 5% anual. Yo compré un bono que dice $100, a fin de año voy a venderlo y me dan $105. Supongo 103. Vamos, está entre 3, no me acuerdo ahora cuánto están los bonos, pero está en el 3%, etcétera. Cuando yo tengo un riesgo país de 400 puntos, ¿eh? Yo puedo financiarme al 7% anual. 400 puntos, 4, más los 3 de Estados Unidos. Oye, y los 800 ahora son 8 puntos más sobre los 3 de Estados Unidos. Entonces, nadie te presta plata a un porcentaje en dólares tan alto. ¿Qué quiere Caputo? ¿Qué quiere? Caputo quiere que el riesgo esté a 400 para rolear la deuda. Es decir, para no pagar un mango, tirar la deuda para adelante, poner gente de distintas partes del mundo que me preste dinero a la Argentina, con Lo único eso que pagar. sabe, pero lo único que hace Caputo es pedir plata. Es que en realidad no es un proyecto de país. Porque lo Es único que sabemos que hace Caputo desde que está Caputo es pedir plata. pedir plata y rolear deuda, se llama Es eso. increíble. Bueno, Pero eso parece no un entienden la inútil. producción, están formados en la Lo lógica único que sabe hacer es financiera. pedir guita. Es impresionante. Pedir guita para pagar deuda y sumar intereses de las deudas respectivas. No, Bueno, lo que es impresionante es que esto no es una dictadura. Esto se eligió. eh, no me hagas hablar, Russo, porque te voy a decir la verdad. Esto es una dictadura financiera Sí. de un montón de gente que no entiende porque no hay alfabetización económica en la Argentina. Si hubiese alfabetización, lo primero que te dirían es, un proyecto de país nunca es un proyecto financiero, es un proyecto económico, un proyecto Claro. productivo, un proyecto vinculado al trabajo, al incremento de la riqueza producto del trabajo humano. Pero estos tipos Bueno, no en entienden parte esto. el hecho de que no hayan presentado presupuesto hasta ahora nunca implica también que no pueden confesar que no tienen el menor interés en invertir en nada productivo. No, porque en realidad, además, y esto es muy importante entenderlo, es contradictorio el modelo financiarista que suscriben con la producción. Por eso, secan el mercado. No hay inversión, no hay crédito, no hay plata en el mercado, cierran los negocios, cierran las pymes, crece la desocupación, ¿no? Y mienten respecto también a la inflación. Y voy a explicar algo de esto, que Dale. me parece muy importante entenderlo. Cuando hoy se mide la inflación, se mide sobre la base de indicadores generados en el año 2000, ¿no? En el año 2000, hace 25 años. Yo te voy a leer, Sandra, un listado a vos y a todos los presentes y oyentes, un listado de lo que se le pregunta a la gente a la hora de elaborar el número de inflación mes por mes. ¿Qué se le pregunta? A ver. Se le pregunta, textual, ¿eh? Yo sé, esto, la verdad, se le doy el crédito a mi admirado Sergio Chousa, que hizo un punteo vinculado a la planilla del INDEC, ¿no? ¿Cuánto usted gasta en PRODE? No, no, esperá porque te vas a reír mucho más. ¿Cuánto gasta en tabaco para pipa? Ay, no te puedo creer. ¿Cuánto gasta en hipódromo? No te lo puedo creer. ¿Cuánto gasta en el zoológico? ¿Cuánto Me gasta estás en jodiendo. llamadas desde teléfono público?
Me estás jodiendo. Si no hay más Juro, teléfonos públicos. este es el... ¿Pero dónde están los teléfonos públicos? No se cambió desde el 2000 y siguen preguntando como esto. Entonces, los resultados de esto, déjame que termine el listado, porque Dale, no perdón, lo vas a pero creer. es increíble. Llamada Dale, de teléfono público, llamada de teléfono fijo, conexión a internet desde cibercafé, gasto en envío de cartas, gasto en compra de diarios de papel, No se gasto puede en creer. rollos fotográficos. Nada existe de eso. Ya, por favor, Russo, déjame que termine, porque se me va el tiempo. Gasto en disquete, gasto en cassettes vírgenes para audio y video, gasto en fax, gasto en DVD, gasto No se en puede Walkman y Discman. Discman. Y el último, que me encanta, gasto en máquina de escribir. Es del siglo XIX. No, es que esto sí, uno va muy rápido esto, pero en el año 2000 No, eres de nuestra juventud. es que había cibercafé, estaba lleno, la gente gastaba. Pero Yo iba a sí, cibercafé hace 20 años atrás. En el 2001 existía todo eso, Claro. pero pasó hace 50 años el 2001. Pasó hace 25, 25, pero parece que hubiesen pasado un siglo. No, Sí. pero quiero que se entienda esto, que es Sí. muy importante, es decir, está desfasado a propósito. Claro. Hace 5 años Claro, que porque hay te da todo intentos. 0, porque nadie gasta en nada de eso. porque Exacto, no existe más aumentó, nada. no aumentó el zoológico. Claro, y no aumentó No hay lo que gasta inflación en de el zoológico. hipódromo. No hay inflación de PRODE, no está gastando más en PRODE, no está Claro, gastando más en diario de papel. ¿Cuánto gastabas antes? Cero. Y ahora cero, cero inflación. claro. Entonces, acá hay un engaño sistemático, construido, para blindar el único crédito mentiroso, falaz, de estos asesinos económicos que gobiernan este país. Y que se niegan, como se comprometieron incluso con el Fondo Monetario, a actualizar la lista. El Fondo Monetario, que necesita saber algo referido a cómo va a ser para devolverle la guita y para seguir interviniendo injerencialmente en nuestro acoso, quieren saber la inflación real. Entonces le piden, en el último documento está claro que el gobierno, que el FMI acepta que se posponga nuevamente. Esta semana pasada acaba de renunciar el jefe del INDEC, justamente porque el tipo, obviamente es un profesional, un técnico, y dice, no, esto no va más. Muchachos, no podemos más preguntar esto. Pero no es que el Fondo Monetario les pide que cambien la El medición. Fondo Monetario también les pide un montón de cosas que Y ellos después hace el saben que no van a boludo. poder hacer. Imagínate que se comprometió el Estado, el gobierno, a la flexibilización laboral. Se le incendia el país. O sea, el Fondo Monetario les pide cosas que sabe que no le van a dar y no importa. Exactamente, pero tira la pelota para adelante y especulan con la posibilidad de que este tipo hace 3 meses ganaba las elecciones. Hoy ya no sé. Hoy no creo, ¿eh? Y si llega a perder, como esperamos, y con esto termino, en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que es la suma de las grandes batallas, A la ver si suma nos de las grandes batallas, avivamos, a ver si nos avivamos y remamos todos entonces juntos. vamos a juntarlos en pedacitos, como hoy casi los juntan en pedacitos en Loma de Zamora. Muy buen final. Vamos a una tandita y ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo.
Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM530. Gustavo Garzón, Carlos Polimeni y Marina Iglesias, te saludamos. ¿Cómo va? Parece que la película canchera no tiene ninguna importancia. El debate es mucho más profundo porque la película, que yo la vi, porque a mí no me gusta hablar de lo que no sé, y me pareció una película mediocre, y el debate también me parece muy mediocre, que se genera en torno a la película. O sea, no vale la pena ese debate. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor, que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Acá estamos de vuelta y vamos a una nota. Vamos a presentarlo a Itai Hackman. Yo siempre le digo Itai, pero es Itai Hackman. Hola Itai, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, vamos a presentarte, bueno, ustedes saben, es economista, diputado nacional, primer candidato a diputado por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, dirige el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, OSEP, bueno, y otro montón de cosas, la verdad, pero por otro lado es autor de la denuncia penal por la estafa de Libra, e integra la comisión que investiga el caso en la Cámara de Diputados. Vamos a empezar por ahí. Se destrabó finalmente. ¿Y en qué estado estamos, Itai, con esto, con Libra? Bien, mañana jueves tenemos una nueva reunión. Nos habían hecho un artilugio que, digamos, difícil de explicar, pero viste, a veces esas cosas que se dividen en bloques artificialmente, bueno, todo para trabar la comisión, y lograron que quede empatada, ¿no? Entre los que queríamos investigar y los que no querían investigar. Estuvimos varios meses con ese lío y finalmente logramos destrabarla, así que mañana, si todo sale bien, vamos a lograr nombrar autoridades de la comisión y que por lo tanto empiece a funcionar, ¿no? O sea, en realidad, a partir de mañana, si todo sale bien, vamos a hacer funcionar la comisión. Comisión que tiene como objetivo principal determinar las responsabilidades políticas, ¿no? Siempre recordemos que una investigación en el Congreso
no reemplaza lo que tiene que hacer el Poder Judicial, No, ¿no? claro. Nosotros no podemos condenar ni establecer delitos penales, eso es una tarea de la justicia, pero sí podemos investigar responsabilidades políticas y en todo caso cuál ha sido la actuación y la responsabilidad política de cada uno de los involucrados. Por supuesto, aportar información que eventualmente también podemos enviar a la justicia, ¿no? Por supuesto. De hecho, ya hicimos eso con distintas reuniones donde convocamos expertos a trabajar sobre el tema. Recuerdo Eh, que fueron muchos de ellos fueron de utilidad para para el expediente. Absolutamente. Aunque estamos frente a un caso, Sandra, flagrante, ¿no? O sea, acá yo no soy abogado, pero el delito que se cometió a la vista de todo el Sí, mundo, sí. utilizando una tecnología, que es esta tecnología blockchain, que es la que está detrás de las criptomonedas, que si bien es cierto que se usa muchas veces para hacer estafas, la contracara es que es muy transparente y todos los movimientos quedan a la vista, ¿no? Entonces, los expertos informáticos que vinieron nos mostraban cómo se hicieron las transferencias, quién le transfirió a quién. Y eso, la parte positiva es que es tan transparente, tiene trazabilidad a todos los movimientos, que es muy fácil determinar, por ejemplo, que Milei fue la primera persona en dar conocimiento público a esta criptomoneda Libra. Él dijo, vi la información por ahí y la difundí. Bueno, eso no es posible porque la primera persona en colocar en las redes sociales la Fue él, información es él. Eh, con tilde gris además. Absolutamente, y a partir de la difusión del Milei es que se empieza a circular, ¿no? Este activo financiero que se genera esta maniobra, ¿no? de estafa, y además de toda la información que se fue conociendo después, ¿no? De quiénes fueron los articuladores de esta estafa. Está el famoso Hayden Davis, que es el yankee, pero también está la conexión local, que es este Mauricio Novelli, que es un personaje que está vinculado comercialmente a Javier Milei por lo menos del año 2020, ¿no? O sea que no es un vínculo nuevo, que tiene sucesivas entradas a la Sí, Quinta de es de los que Olivos. van a escuchar ópera. Correcto. Y muchas reuniones con Karina Milei, ¿no? Que aparece así como, viste, cuando ahora apareció el escándalo Sí, el de los 3% de las audios, reuniones las tenía con Karina. y ella aparece en todo, ¿no? O sea, aparece con Spagnolo, incluso hay reuniones donde están Novelli y Spagnolo y Karina, o sea que el entramado de corrupción, digo, para hacer un año y medio apenas de gobierno, la cantidad de escándalos de corrupción, yo te digo, estamos frente a un estafador serial. Estafó con la criptomoneda Libra, estafó a los discapacitados con los contratos con los proveedores. Estafó a la gente, le dijo que iba a dolarizar la economía argentina. O sea, digamos, todos los condimentos de un estafador Sí, que sí, hoy los ocupa la tiene. presidencia de la nación. Los tiene y además se encimó el escándalo de las coimas. ¿Cómo se está viviendo dentro del Congreso eso? Mirá, hoy justo vengo de una sesión en la cual estuvo el jefe de gabinete. Francos, claro, qué bien que lo mencionás porque yo no lo dije en el editorial, pero estuvo Francos que no, no sabe nada, dice. Increíble. El mismo Franco que nosotros interpelamos cuando fue lo de Libra, que no dijo nada, que no podía explicar nada. Y hoy lo mismo, ¿no? Aparte, contradictorio, porque por un lado dice, no, acá son todas operaciones, difamaciones, y segundo después dice que destituyeron y le pidieron la renuncia al titular del organismo. Sí, bueno, ¿y para qué? Si son difamaciones y es todo mentira, ¿por qué lo echaste al funcionario? ¿No? O sea, Claro, no hay sentido común, no hay lógica. si lo echaste porque algo hay, ¿no? Y no solamente lo echaste a él, lo echaste al director que estaba abajo. Entonces, ellos mismos reconocen, no pudieron dar ninguna explicación consistente. Lo único que hace Milei, cuando, referido al tema, es republicar un comunicado de la empresa, no un comunicado Sí, del de gobierno la de la Suiza empresa. Argentina, sí. O sea, la verdad es que además de corrupción, es muy burdo lo que hace el gobierno. Y bueno, me parece que esto además desmiente por completo que esta gente venía a terminar con los curros de la Eso política. desde luego. Ahora, yo ahí estaba comentando en la editorial una cosa que leía que eh, en términos de opinión pública pegó muchísimo más este tema de las coimas que lo de Libra. Bueno, a mí me parece lógico porque lo de Libra tiene cierta complejidad también, ¿no? O sea, Claro, todo el tema criptomonedas y todo eso es como un poco, ¿no? a lo mejor no está tan mal y yo no lo entiendo, ¿no? Por ahí porque hay Claro, mucha viste. gente. Esto es mucho más tangible, ¿no? Esto es mucho más tangible y además que es
terrible porque esto sale, al mismo tiempo estamos discutiendo un terrible ajuste. Claro, es de una crueldad enorme. O sea, por un lado estás ajustando a la gente, a las personas con discapacidad, y al mismo tiempo estás robándote la guita. Entonces, Y Tai, te hago una consulta respecto a cómo se está viviendo la situación en el Congreso. Lo que estamos viendo en las últimas semanas es que hay claramente, sobre todo del lado de los gobernadores, de los partidos provinciales, etcétera, un corrimiento. No quieren hundirse en el barco que empieza a entrar agua por todos lados de este personaje patético que es Milei. Eso en el Congreso, ¿se están conformando nuevos espacios de debate con otros diputados que antes estaban como muy prendidos a los gobernadores y haciendo de la veña a Milei? mira, nosotros todas las cosas que pudimos aprobar en el Congreso, incluyendo la de la semana pasada, cuando rechazamos el veto, por ejemplo, pudimos insistir en discapacidad, ¿no? En la emergencia en discapacidad, no lo logramos en jubilaciones. Con la jubilación, sí. Pero todo lo que logramos en el Congreso fue articulando con otros bloques, obviamente, porque solamente con los diputados de Unión por la Patria no nos alcanza. Ahora, este comportamiento especulativo, bienvenido sea, obviamente, cuando nos sirve para sancionar leyes a favor de la gente, pero este comportamiento especulativo es un problema, porque si para yo aprobar una ley que beneficia a la gente o para rechazar un veto del presidente, dependo de que el gobernador de turno esté en una negociación trabada con el presidente o que lo hayan cagado alguno con un cierre de listas, y bueno, tenemos un problema, ¿no? Entonces, Tenemos un gran problema. por supuesto que vamos a articular con todos los bloques que podamos para tener mayoría parlamentaria, pero como ahora vamos a elecciones en 2 meses, a mí me gustaría que un diputado, cuando tiene que votar a favor o en contra de las personas con discapacidad o de los jubilados, lo haga porque con convicción y defendiendo sus intereses, no porque lo cagaron en un cierre de listas o porque el gobernador está trabado en una negociación, ¿no? Entonces me parece que Claro. Ayer era patético verlo casi llorar a Luis Juez, que votó con Milei, teniendo una hija discapacitada, así es. arrepentido de haberlo apoyado, pero que cuando te tocan a tu hija llorás, cuando tocan a los hijos de todos los demás, ¿no? Es No, no, impresionante. por eso, nosotros necesitamos que los senadores y las senadoras, los diputados y las diputadas, defiendan esos intereses por convicción, no por especulación, ¿no? Y creo que Fuerza Patria, el espacio de unidad de todo el campo nacional popular que se presenta en estas elecciones, es claramente el espacio que te da esa garantía, ¿no? Que es el espacio que va a representar y poder articular mayorías, pero también con convicción, ¿no? Por eso, de cara al proceso electoral, nosotros a toda la gente que quiere ponerle un freno a mi ley, que quiere que el Congreso sirva como un dispositivo para ponerle un freno a mi ley, les decimos el espacio es Fuerza Patria. Fuerza Patria es la Claro. única que puede hacer que el Congreso tenga esa función frente a un gobierno que además está en un momento crítico, ¿eh? El gobierno está en crisis. El gobierno está en crisis y también están en crisis los gobernadores que votaron la ley Bases. Nunca hay que olvidarse de los que votaron la ley Bases, Que le porque dieron ya sabían lo facultades que iba a pasar, ya extraordinarias. sabían. Una pregunta Y no más, sumo. sabían que no se candidateen, porque la verdad que lo sabíamos todos. Correcto. Perdón, Sumo Jorge. una relativa a la campaña electoral que se viene. Itay, vos sos el primer candidato a diputado y expresás de alguna manera, es una opinión que tengo, una renovación Ujú. generacional también en relación que a quienes históricamente tenían el primer lugar en el espacio. Tenés como un vínculo obviamente con los más jóvenes que han sido en el último periodo quien lamentablemente, sobre todo los varones, más han acompañado a los liberticidas. ¿Cómo ves esa situación del vínculo con la juventud, que hay que hablarle e invitarlo a una nueva esperanza política de cara al futuro? Yo creo que bueno, obviamente es un tema muy relevante y que nadie tiene una fórmula, ¿no? Mágica, pero creo que hay dos, por lo menos, pistas, ¿no? De por dónde ir. Una tiene que ver con convocarlos a transformar la realidad. Yo creo que muchas veces nuestro espacio, paradójicamente, ha sido visto, por lo menos por un sector de la juventud, casi como un defensor de un status quo, ¿no? Claro, Casi con una posición conservador. defensiva, exacto. Y Milei le propuso a la juventud hacer una revolución
que es totalmente reaccionaria. De mierda. Pero que tiene su épica, ¿no? Que tiene su rebeldía, ¿no? Frente a un status quo, ¿no? Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que primero evitar es quedar en una posición muy conservadora defensiva, ¿no? Nosotros somos una fuerza que quiere transformar la Argentina. Claro, frente a la destrucción de Milei queremos defender también, queremos conservar las universidades públicas, pero en realidad también queremos transformar esas instituciones, ¿no? Claro, claro. Entonces me parece que lo primero es no perder ese espíritu transformador que atraviesa obviamente la historia del movimiento nacional popular en la Argentina y que quizás en el último tiempo nos ha quedado un poco lejos, ¿no? Esa perspectiva transformadora. Y la segunda pista creo que tiene que ver con dar cuenta de fenómenos nuevos, ¿no? A veces podemos ser percibidos que tenemos un discurso muchas veces un poco anacrónico, ¿no? Por ejemplo, para así cosas concretas. Nosotros hablamos de los derechos laborales, del trabajo. Ahora, tenemos que asumir que hay un universo muy grande de gente que está fuera de esa realidad, ¿no? De esa forma tradicional del trabajo asalariado con relación de dependencia y con un convenio colectivo y un sindicato. Eso es una parte, pero hay otra parte de la sociedad que no transita esa experiencia y muchas veces no le hablamos, ¿no? Y hay nuevas formas de trabajo que desde los sectores populares, que llamamos la economía popular, pero también de las clases medias, ¿no? Que sobre todo profesionales, etcétera, que nosotros tenemos que empezar a incorporar. ¿Qué rol tienen esos sectores en nuestro proyecto de país, ¿no? Entonces, si la sociedad percibe que en nuestro proyecto de país solamente tiene un lugar el trabajador clásico, ¿no? De mameluco que trabaja en una fábrica, bueno, estamos dejando una parte de la gente afuera. Creo que, lo pongo como un ejemplo. El 50% afuera, casi, 40%. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos que actualizar nuestra perspectiva, nuestra propuesta para incorporar a esos sectores. Y me parece que con estas dos pistas creo que podemos hacer un intento, un esfuerzo, sabiendo que por supuesto no va a ser de un día para el otro, ¿no? Pero me parece que obviamente hay que dar cuenta de que no es que toda la gente que votó a Milei, sobre todo pienso en los jóvenes, lo votaron porque están de acuerdo con la filosofía de fondo que él defiende, ¿no? Hay una parte que sí, seguramente un núcleo, que le gusta ver que el tipo que caguen a palos a los jubilados, que le gusta ver que se pelee con un nene de 12 años que tiene autismo, pero no creo que eso sea expresión de la gran mayoría, ¿no? Creo que hay mucha gente que lo votó simplemente o que estaba enojado con la política, porque vivió 2 gobiernos malos y buscó una alternativa por afuera, porque a lo mejor le pareció que Milei podía resolver algún problema. Bueno, a esa gente hay que traerla, hay que escucharla y hay que convocarla, ¿no? Absolutamente. Bueno, Itay, gracias por este ratito que compartiste con nosotros. A ustedes un abrazo muy grande y gracias por el abrazo. Gracias. Chau, chau. Abrazo. Nosotros nos vamos a una tanda, un poquito de música y ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar.
Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. No más canciones tristes mordiendo el corazón. No más versos amargos nublando las mañanas de sol. No más pudo haber sido ahumando el cristal. No más quejidos sordos ahogados en el mar. No más canciones tristes barriendo el callejón. No más tragos de fuego hasta el amanecer. No más arras de suelo puliendo palmo a palmo el parque. Que cierren las heridas, que sane la razón, las lágrimas vertidas, que abran la prisión. No más tragos de fuego. ¿Sabes por qué? Al verte en la estación, di un vuelco de alegría y atravesé la vía. Al verte en la estación, perdí el último tren y a cambio prometiste no más canciones tristes. Estando juntos. No más canciones tristes mordiendo el corazón. No más versos perversos ahuyentando los besos.
a estribor. No más pudo haber sido ahumando el cristal, no más quejidos sordos ahogados en el mar, no más canciones tristes estando junto a vos. No más canciones tristes estando junto a vos. No más canciones tristes estando junto a vos. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿qué estábamos escuchando? No más canciones tristes de Daniel Cross y Zaira Franco. Y creo que viene a cuento, no más canciones tristes, vamos a recuperar la esperanza, como decía recién Itai Hackman. Bueno, y ahora vamos a una nota que tiene que ver con la crueldad, para analizar un poquito. Yo mencioné este trabajo ayer, hablando, creo que en el editorial, nombré a Ana Berenzini, un trabajo sobre la crueldad y la diferencia entre la crueldad y la locura, ¿no? Ana Berenzini es psicoanalista, autora del libro sobre la crueldad, que en realidad arranca en 1998, hay una tercera edición ampliada de noviembre del 24, y es un libro creo que conjunto entre Ana Berenzin y Lila María Feldman. Estamos en comunicación con Ana Berenzin, así que le preguntamos, hola Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿vos? Muchas gracias por esta charla. No, por favor, al contrario. Ustedes hicieron, el libro es conjunto, lo han escrito vos con Lila María Feldman. No, con Lila escribimos un artículo en el las diario cosas hace por 2 su semanas. nombre. No, el libro es de mi autoría. Mi hija es psicoanalista también. Lila es tu hija. Lila es mi hija, sí. Ok. Si querés ponerla, no hay problema. No, Pero no hay el problema, libro, que queda el todo en libro familia. y el tema lo vengo trabajando hace, qué sé yo, 30, 40 años. Ahora, me imagino si venís pensando sobre la crueldad desde el 98, bueno, pocos años Sí, lo después dijiste, sí. del libro, ¿no es cierto? Y que hay una versión ampliada en el 24. Bueno, estamos viviendo una etapa que te actualiza todas tus preocupaciones o tus intereses intelectuales desde hace mucho tiempo, entonces, ¿no? Sí, una preocupación, muchas preocupaciones, pero fue un tema que en el campo de la salud mental y del campo del psicoanálisis era realmente nunca se había abordado para pensarlo, para analizarlo en función de poder trabajar sobre eso y ver y aportar lo máximo posible en su erradicación. Qué raro, ¿no? Que haya sido un tema tan poco trabajado teniendo la historia que tenemos con tanta crueldad, ¿no? De la última dictadura Es cívico-militar. muy llamativo, es muy llamativo. Es Porque efecto la de la verdad- propia crueldad, porque la crueldad tiende a dejarnos anonadados. Nos genera un terror y un desamparo que es paralizante. Ajá. Y más o menos, ¿cómo trabajaste el libro? ¿A qué fuentes recurriste? ¿Cómo lo trabajé? Claro. A ver, aclara un poquito más a qué te referís con trabajarlo. De Si qué, trabajaste cómo está con desplegado, autores, ¿a qué te referís? claro, cómo Sí. es la estructura del libro, qué fue lo que ampliaste en el 24, qué fue lo necesario. El libro, como en general mi trabajo en general, si bien tiene como método de investigación el método que me permite el propio psicoanálisis y de comprensión de la subjetividad humana singular y colectiva, no solo singular, siempre trabajé así desde chica. Yo creo que la filosofía sin la historia, sin la literatura, sin la antropología,
Sí, esos mismos materiales con los que trabajó y pensó Freud, que sin todo eso es imposible pensar ningún tema humano, y mucho menos estos temas que son tan límites, porque replantean incluso la crueldad, replantea bueno, de qué estamos hechos los humanos, ¿no? Es decir, esto inhumano que habita el corazón de lo humano. Ana, te saluda Jorge Elba, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, tengo una consulta. Así lo trabajé, digamos, en ese entrecruzamiento de muchos pensamientos provenientes de diferentes lugares y saberes. Claro. Sí. Te quería hacer una consulta. A partir de tu investigación... Háblame más fuerte porque te escucho muy lejos, Sandra. A ver, sí, ahí me escuchas mejor. Ahí te escucho mejor, sí. Sí. La pregunta que te quería hacer, Ana, es la siguiente. ¿Qué expresiones de la crueldad estás observando hoy en el gobierno de Javier Milei? Te diría que todas, empezando por profundo desamparo por esta violencia sistemática. La crueldad es una forma de violencia y que es una violencia organizada en el campo de la política, es una política de la crueldad, dejando en mayor desamparo y en las mayores carencias, generando sufrimientos que son absolutamente evitables. Es un ataque a la condición humana, es un modo de deshumanizarnos. Hay una escena, la lista es larguísima, ¿no? Lo último del robo a las personas, a las familias y a las personas que padecen discapacidad, se hizo muy evidente para todo el mundo. A veces son pequeños gestos, a veces son palabras. Uno que yo tomo mucho, que en otro programa lo cité también, es cuando él va a dar una conferencia, una charla en la escuela donde él hizo la secundaria. Ah, sí, el cardenal Capello. Y está hablando, diciendo una enorme cantidad de estupideces, pero bueno, están todos atentos escuchándolo. El abanderado que está parado detrás de él se desmaya. Y él sigue y se permanece absolutamente impávido. No se le mueve un pelo, y cuando ya alguien lo socorre, que por supuesto no es él, que es lo que uno primero haría es largar el micrófono y acercarse. Absolutamente, claro, es una reacción natural. Él hasta se burla del desmayo. La crueldad se sostiene, es decir, yo la defino como una violencia organizada que hace sufrir o que sufrir sin conmoverse y con complacencia, que es la definición del diccionario de María Moliner. Y yo me pregunto, la complacencia de no conmoverse es la total indiferencia frente al semejante, frente al otro. Con lo cual es muy fácil, a partir de eso, y lo vimos en todos los regímenes fascistas, nazis, etcétera, esclavistas, esa deshumaniza, en principio se deshumaniza al otro, ¿no? Y la verdad es una forma muy clara de hacerlo, porque se hace con total indiferencia. No, el otro ha dejado ser alguien que importe. Bueno, lo estamos viendo en Gaza, ¿viste la ¿no? frase que siempre usamos, nada del humano, dicha por alguien hace muchos siglos, nada de lo humano me es ajeno? Bueno, todo lo humano me es ajeno. Sería como la contrapartida. Ana, yo te quería preguntar, en realidad se me acaba de ocurrir, pero... Habla más fuerte, Sandra. Ay, a ver, ahora... espera. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora sí. Porque es de este lado del micrófono donde se escucha mejor. Lo que yo te quería preguntar, en una sociedad como esta, donde la gente le dio el ok a la crueldad, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que en el medio de la confusión, en el medio de toda esta
de esta alienación, de esta confusión, de este imperio en el que no sabemos qué es verdad y qué es mentira, quién es inocente, quién es culpable, que mucha gente tome a la crueldad como una forma de justicia cuando no hay poder judicial funcionando? El proceso por el cual se instala una corriente significativa, cualitativa y cuantitativamente, que acepta, vote y hasta aplauda en ocasiones los actos de crueldad. Son procesos largos, pero el eje central y que permite que eso que es una condición potencial del ser humano, la crueldad es una condición potencial del ser humano, es algo totalmente ajeno en la vida animal. Cuando el animal mata para comer, tiene un ritual de caza, pero jamás tortura. El ser humano tortura. Es una condición potencial en el humano. Sí. Para que esto se despliegue, para que pase a primer plano, para que no sea reprimido, inhibido, hay un largo proceso de construcción política de eso que tiene que ver con generar condiciones de enorme desamparo en la población y sobre todo un ataque a la capacidad de pensar. Bueno, todo eso lo Pero vemos. Yo voy a aclarar, para mí sí. Pensar es diferente de razonar. A ver, razonamos cuando hacemos matemáticas, cuando usamos el sentido común, cuando resolvemos cuestiones de todos los días. Pensar es una puesta en relación de la idea, el afecto y la experiencia en relación a los otros, a uno mismo y al contexto sociohistórico en el que vivimos. Todo eso hacemos cuando pensamos, cuando reflexionamos. Eso es profundamente atacado. Las formas de atacar la capacidad de pensar es enorme y los seres humanos tenemos esa herramienta central para tomar decisiones, para elegir qué hacemos con nuestra libertad y qué hacemos con nuestras determinaciones. No es un tema menor. Por eso te digo, es un proceso de construcción que permite que personas que se encuentran en determinadas condiciones sociohistóricas, no en cualquiera, se haga una política de ataque a la capacidad de pensar. Y eso que está en condición potencial pase a primer plano y pase a provocar la alienación o la fascinación que incluso a veces provoca. Se lo ve al otro omnipotente, sin límite, y liberándose de la mayor problematicidad que tenemos todos los seres humanos, que es estar con otros. Sí, claro, eso significa muy bien, ¿no? Construir comunidad. Sí, eso de lo que estás hablando se significa muy bien cuando uno ve escenas de linchamiento. Habla ¿no? Sandra, por favor. Ay, ¿ahora me escuchás? Sí, dale. Eso de lo que estabas hablando se significa muy bien en las escenas de linchamiento, donde a alguien se le ocurre que el otro es culpable y lo golpean hasta matar. Digamos, son las escenas que nos vienen de siglos pasados, ¿no? Que creemos superadas y sin embargo basta un reflujo histórico para que vuelva a pasar. Sí, pero a ver, amplía tu pregunta. Sí, la crueldad cruza la historia humana. A partir del siglo XX adquiere formas cuantitativas y cualitativas enormes, un salto enorme en su ejecución. Y te diría que en el siglo XX las trincheras de la Primera Guerra Mundial, Auschwitz y Hiroshima, como figuras paradigmáticas, son la expresión de esa crueldad llevada a su máxima expresión hasta donde la conocemos. E incluso la legalización de la tortura en algunos países y de la pena de muerte. Todos esos son políticas de la crueldad. Ahora, el proceso por el cual hace que grupos importantes, comunidades importantes la apoyen o la ejecuten, son procesos muy largos y sobre condiciones de desamparo y terror. Ajá. De fragilización en la capacidad de
del sujeto frente a la conflictiva humana, frente a las creencias, frente a las dificultades, frente a los conflictos, como generar una precarización de la vida humana y de desamparo, facilita enormemente, y los modos de hacerlo, además hay toda una propaganda, una estigmatización, la creación de chivos expiatorios, son todas modalidades que permiten concentrar la violencia que despierta el desamparo y la precariedad, volcarla sobre, por ejemplo, un chivo expiatorio, o sobre formas de humillación y desprecio, los pobres, por ejemplo. Sí, sí. Los homosexuales. Sí, las mujeres, los discapacitados, los viejos meados. Los discapacitados, los enfermos oncológicos. Exactamente. Bueno, qué sé yo. Y como soy, como que las herramientas que tenemos para enfrentar nuestras propias potencias agresivas, violentas, destructivas, se desquebrajaran. Sí. Sí. No sé si está claro. Sí, está muy todo, claro. Algo que es muy importante es el sálvese quien pueda. La respuesta a las problemáticas humanas es singular, cosa que es una mentira enorme. Nadie puede solo ni ir a la esquina. Aún en la mayor soledad estamos siempre con otros dentro nuestro. Sí, es Aquellos cierto. que nos ayudaron a ser quienes somos, por ejemplo, están dentro nuestro. Y nos dicen que nos salvamos solos, que vamos a resolver nuestros conflictos solos contra alguien que es el culpable de, o que son los culpables de. Que no tuvieron el suficiente mérito, el suficiente mérito como para resolver sus cuestiones y ser personas de éxito. Está muy claro. Ana, sí, se entendió todo perfecto, Ana. Te agradecemos mucho. Lamento que que el sonido no habla sea más fuerte. No, por eso lamento tener que gritar tanto, pero te agradecemos muchísimo la nota. No, por favor, me dan ganas de seguir charlando, pero sí. Con mejor sonido. Yo les agradezco y les agradezco a ustedes. No, bueno, por favor, un fuerte abrazo, Ana. Abrazo, muy interesante. Abrazo Vamos a leer el libro. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, gracias. Nosotros tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. ¿Viste que muchas veces se preguntan ¿con flor o sin flor? Es con flor. Se viene, la dosis de inteligencia artificial. O mejor dicho, en la flor de Barracas. Este viernes 29 a las 21 estoy en Suárez 2095 para hacer Desinteligencia artificial. 90 minutos de risa sobre la vida cotidiana, el sexo, la comida, las modas y, bueno, sí, la locura generalizada. Entradas por Paz Line llamando al 11 35 90 57 45. Viernes 29. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Paz Line. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires.
una experiencia cultural y cooperativa. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a saludar a nuestro compañero Gastón Garriga. ¿Qué haces, Gastón? Sandra, Jorge, ¿me escuchan bien? Buenas noches. Te escuchamos muy bien, con una voz así machota. Qué mala que es, Sandra. Muy cruel. Bueno. ¿Qué estás? ¿Estás con la voz tomadita? Un poco, sí, un poco. Sí, bien machote. Me siento un poquito, ya lo vamos a hablar, no sé si para hablar al aire, me siento un poquito cosificado. Bueno, no te voy a empezar a hablar de Pedro Pascal a vos ahora. Bueno, ¿con qué tema? Madura, a ver, voy a leer, Madura el knockout, se llama la columna de Gastón Garriga, creo entenderlo. Los primeros audios, a ver, hago una breve desarrollando, vaya desarrollando. Y después pimponeamos. Dale. Los primeros audios se conocieron hace 8 días, el martes de la semana pasada. Nosotros el miércoles dijimos que arrancaba una crisis cuya dimensión era difícil de anticipar, pero que seguramente iba a hacerle mucho daño al gobierno. La crisis fue creciendo durante toda la semana. Ayer, martes, fue el primer día en el que no se produjeron novedades, digamos, por fuera del gobierno. Fueron las primeras 24 horas en las que el gobierno podría haber tenido, el gobierno que corrió de atrás toda la semana, que no pudo unificar una estrategia, que no pudo acordar un discurso común, podría haber aprovechado esas primeras 24 horas sin novedades nefastas para ellos, para respirar, para ordenarse, para tratar de establecer una estrategia, digamos, la que fuera, ¿no? Bueno, lo que pasó ayer, para mí, digamos, debería ser como una señal de deterioro y de implosión más profunda aún que los aliados que perdió el gobierno y a los que el gobierno intenta acusar por esto, digamos que son tanto los enemigos que acumuló en 20 meses que podría ser cualquiera, ¿no? Pero lo que pasó ayer decís el día sin respuesta, el día, digamos, el no reflejo. Ayer pasaron, entre ayer y hoy pasaron 3 cosas, porque hoy siguió, pero hoy no lo pongo en el mismo nivel porque hoy podemos decir que está más nervioso porque hubo más audio, porque el repudio popular va increyendo, no puede ir a ningún lado y ya nadie ni siquiera los medios le compran eso de que fueron los cucas los que los apedrearon. Los apedrea la gente que está enojada y eso es mucho más peligroso porque no tiene conducción política. Ahora, lo que yo quería señalar puntualmente con ustedes son 3 actos recientes absolutamente autoincriminatorios por parte del gobierno nacional. A ver. Y que dañan aún más su situación. Primero, ayer Javier Milei retuitea o reinstagramea, no sé cómo se dice, el comunicado de la droguería suizo-argentina. Sí, lo cual demuestra que no tiene la menor idea ni de lo que implica su investidura a nivel institucional, ni termina de dimensionar la gravedad del conflicto. No porque entiende, con ese acto
es imposible salvarlo. Él solito se tiró hay una pileta llena de mierda y él se tiró de cabeza. Es decir, ya no hay quien pueda preservarlo de sí mismo. Ese es el primer punto. Yo creo que ese rol lo cumplía a veces Santiago Caputo, y con Santiago Caputo raleado o expulsado fuera de la... Se están matando con Santiago Caputo, se están contramatando con la fuerza del cielo. Y lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viendo es Milei en estado puro. Milei cuando no hay quien lo cuide de sí mismo. Porque alguna vez Karina lo cuida de sí mismo, pero la prioridad de Karina ya sabemos que es otra, que es el 3%. Entonces el primer punto es, Milei de fuego y se tira de cabeza, con absoluta inconsciencia. El segundo punto, y tan igual de grave, es el error no forzado de Martín Menem cuando tuitea como si fuera Martín, digamos, desde su cuenta trucha, como si fuera la cuenta oficial de Martín Menem. Lo primero es que eso denota muchísimos nervios, ¿no? Porque es un error eso no lo forzado. sabía. ¿Y qué tuiteó Martín Menem? Martín, a ver, hay una cuenta que se llama Martín Menem, donde él tuitea como presidente de la Cámara de Diputados, y hay una cuenta, como le gusta hacer a todos estos payasos, que se llama Pretor del León, ¿no? Todos tienen cuenta, viste, acordate de Santiago Caputo tenía fan terrible, todos, digamos, ninguno se anima a decir con nombre y apellido lo que realmente piensa, entonces buscan identidades truchas. Bueno, Menem se confundió y tuiteó que no había podido asistir a lo de Majul el lunes, pero iba a asistir el martes a la noche, como si fuera Martín Menem, pero lo hizo desde la cuenta Pretor del León. Entonces, rápidamente algunos colegas, primero hicieron una captura de pantalla de eso para exponerlo, y después empezaron a recorrer los posteos anteriores de esa cuenta. Y esa cuenta dice cosas terribles de Santiago Caputo, ¿sí? Con lo cual, expuso lo que realmente piensa de Santiago Caputo. Metió los dedos en el enchufe él solito sin que nadie... no paran de equivocarse, no paran de equivocarse. O sea, están muy nerviosos, y yo creo que lo más grave de todo es lo que hizo Milei hoy. en sus 200 metros y 4 minutos por La Matanza, por Lomas de Zamora. Sí. Por Lomas de Zamora, por el centro de Lomas, le alcanzó con 200 metros y 4 minutos para cometer el error más grave de todos los que cometieron en el último tiempo, ¿no? Ya sabíamos que eran chorros, sabíamos que no eran brillantes, ahora estamos asistiendo a un concurso de imbecilidad, ¿sí? No hay otra manera de decirlo, por más que los Majul de la vida traten de disimularlo, digamos, compiten entre ellos a ver quién es el más tarado. ¿Qué hizo Milei? Dijo, lo que dije este Españuelo es mentira y lo vamos a llevar a la justicia. Lo primero es que, ya es al revés, flaco, Españuelo te llevó a la justicia a vos, ¿sí? A vos y a tu hermana. Y lo segundo es que esas bravuconadas podían funcionar en Twitter cuando no era presidente, pero ahora lo que acaba de hacer es que si Españuelo si había alguna chance mínima de hacer un acuerdo con Españuelo, como algunos dicen que hizo con Hayden Davis, ya no. La única chance que le quedaba, de alguna manera muy complicada, no era nada sencillo, pero la única chance que le quedaba de resolver de salir más o menos vivo de esto, en un arreglo con Españuelo. Claro, bueno, ya no es posible. ¿Por qué? Porque ya lo desafió públicamente Españuelo. Sí, pero además cuando vos sabés, Gastón, cuando yo escucho mucho, ¿no? La falta de reacción, lo que pasa es que ante esta denuncia de Españuelo, digamos, no tiene salida. Lo que hay que hacer es probar si es verdad o mentira que Karina se lleva el 3, de todo, porque no es Andy solamente. Vemos que es en todas partes, en todo el país, en todos los lugares donde hay plata, se llevan un porcentaje. Ahora, si eso es así, mucha salida no tiene. ¿Qué va a decir? No, a ver, acá hay dos cuestiones. La justicia, digamos, parece estar actuando con celeridad, esperemos que todo lo cambie, pero a mí me parece que la opinión pública suele dar su veredicto mucho más rápido que la justicia. Así como podemos decir que Libra impactó en un sector de la opinión pública y a las mayorías le pasó de lado, como dicen los gallegos, le dio de lado, bueno, acá es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque hay guita viva, crocante, y esto es mucho más sencillo y mucho más accesible de entender, ¿no? El tema de criptomoneda, los que no somos expertos tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para entender toda la dinámica del choreo. Entonces, lo primero es que acá esto es todo a la vista. No, esto está que arde. Esto está que al lado de Libra, esto arde. Efectivamente. Y el otro punto que no es menor es el contexto. Es decir, somos todos
con respecto de mi libro, somos todos 6 meses más pobres, estamos 6 meses más alterados, 6 meses más impacientes, 6 meses más engañados, 6 meses más con 6 meses más de recesión encima, con 6 meses más de transferencia de ingresos de abajo hacia arriba, etcétera, 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 etcétera. Entonces, Gastón, te interrumpo una cosita ahí simplemente para hacer tu comentario, creo, en la línea de lo que venís. Hoy vi un video, yo no tengo tele, pero veo videos obviamente en Twitter, en el ex Twitter, etcétera. Vi a Feynman en un ataque de desesperación, hablándole a Españolo en su programa, no sé dónde es, diciendo: Españolo, si me estás mirando, termina con esto, porque si no, tanto Casanello como Picardi te van a llevar puesto. Escúchame lo que te digo, termina con esto, ¿no? Olvídate, pedí perdón, porque estás jodiéndonos a todos nosotros, falta que diga. Todos nosotros. No, eso no lo dijo, pero lindo, lo voy a buscar, qué divertido. No, es extraordinario, pero el tipo diciendo: el español, te estoy hablando a vos. Yo me divertí mucho viéndolo a Majul estos días. Yo confieso que en general le esquivo, y me disfruté mucho de verlo a Majul. Claro, porque es loco. Se ve que a Feynman debe haber cambiado el teléfono y no le llegó el mensaje por ahí, porque la orden que tienen todos es soltarle la mano, digamos. Así como Españolo estaba mirando a Feynman, yo calculo que alguien de Olivo nos debe estar mirando, escuchando a nosotros o viéndolos ustedes por el streaming, y les tenemos que decir: muchachos, no se confundan. Feynman, Majul, Trebuch, Fantino no son de ustedes, laburan circunstancialmente para ustedes, pero ante el primer llamado cambian las prioridades, cambia el viento de época, ¿no? Y eso ya empezó a ocurrir. Y si no, anda a mirar a tu ex amigo Johnny Viale, que iba a escuchar ópera con vos, ¿no? Sí, ahora está con la escupidera. Bueno, gracias, Gastón, por la columna, que nos pasamos un poquito de tiempo. Les dejo un beso. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. A ver, viene un tema musical, pero también hay un peloteo. Saquemos el tema musical y vamos al peloteo directo. ¿Qué te parece? Vamos al peloteo, sí, vamos al peloteo, que es Fernando Casado, un docente universitario que habla del mito del cartel de los soles. Es un tema pesado para nuestra región, lo que está pasando en Venezuela, así que vamos a escuchar eso. Obama, cuando declara a Venezuela como una genuina amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y que ha ido creciendo y que ha sido un mito que no tiene ni pies ni cabeza, que se alimenta de titulares de la prensa, y que después esos titulares totalmente falsos son los que se utilizan por parte de la Fiscalía de Estados Unidos para seguir construyendo el mismo mito. Entonces es una especie de serpiente que se muerde la cola, ¿no? Una profecía autocumplida, claro, de Estados Unidos, y que ahora toma un ámbito sin precedentes, ¿no? Porque con Donald Trump, o con el segundo periodo de Donald Trump, parece que los Estados Unidos siempre tienen que construirse un enemigo. Donald Trump quiere generar sinergias totalmente nuevas, retira su mirada de Oriente Medio y de repente la pone en América Latina, algo totalmente inusual, ¿no? Entonces creo que es muy peligroso, porque haber declarado también como una organización terrorista, y que pueden intervenir a esta organización terrorista allá donde estén estos grupos, y que primero, fíjate, ¿no? Pareciera que como estaba en un principio agotado el mito del cartel de los soles, inventan el tren del agua. Porque, claro, el mito de los soles tenía 10 años de vida, y realmente no había habido ninguna prueba de ningún tipo, ningún detenido, absolutamente nada, ¿no? Esto es además un mito que se remontaba, hablaban muchas fuentes cuando investigábamos el cártel de los soles, y había fuentes que hablaban de este cártel a principios de los años 90, mucho antes incluso del gobierno de Hugo Chávez, pero después va tomando forma a partir del 2015. Fue algo realmente muy novedoso que de repente se le diera forma a este cártel de los soles. Pero claro, en 10 años de vida, desde el año 2015 al año 2025, no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, un mito tiene que tener algún tipo de condumio, ¿no?, para seguir alimentándolo. Entonces, claro, que en toda una década no ocurra nada, y que se sigan haciendo
referencias a los mismos titulares y a los mismos actores que fundaron el mito hacía una década, había que transformarlo o darle un nuevo viraje. Y entonces, bueno, ven que la existencia del Tren de Aragua, una organización supuestamente criminal, también muy difusa, ¿no?, pero que en principio sí existiría, pues era la excusa perfecta para generar un nuevo cariz del mito. Y de hecho, en principio, todo lo que es la fundamentación jurídica de las nuevas recompensas para atrapar a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, o para incluso generar esta nueva intervención de Estados Unidos por la existencia de organizaciones terroristas, en principio se basaba en el Tren de Aragua. También se hace mención en el acto que le da vida a esto al Cártel de los Soles, pero en principio es el Tren de Aragua, porque el Tren de Aragua por lo menos es una entidad que existe. Obviamente no hay ningún vínculo con el gobierno de Venezuela, pero en principio existiría. Al contrario, es combatida, ¿no? Fue combatida, claro, fuertemente y sigue siendo. Claro, y entonces tratan de generar un vínculo con el gobierno de Venezuela para poder justificar esta nueva intervención, ¿no? Y aquí es algo que bueno, cuando quedan me interrumpen, pero creo que aquí se produce un quiebre interesante también. Bueno, vamos a escuchar hasta ahí porque no nos da el tiempo, pero como ustedes habrán visto, ahí estaban Atilio Borón, Telma Luzani, Paula Klachko, o sea, Solano salió en un programa. ¿Cómo se llama el programa en el que salió? Diálogo Internacional, que va los sábados en nuestra AM530, extraordinario programa con muchos compañeros que recomiendo. Yo escucho en el propio sábado o si no días posteriores, y escuchamos, insisto, como decía Sandra, Fernando Casado, que escribió un libro. El libro se llama El mito del cartel de los soles, se puede leer online en la editorial Perro gratuitamente. Les recordamos que el cartel de los soles es el nombre que ahora Trump le da al gobierno de Venezuela, pretextando. Yo el otro día escribí una contratapa donde decía: el fascismo no habla, pretexta. Todo el tiempo pretexta, porque no puede hablar, porque no puede decir la verdad. Entonces lo que hace es pretextar. Bueno, el pretexto para intervenir militarmente Venezuela es que desempolvaron, como decía el entrevistado, un mito de hace 10 años, lo reactualizan y ahora resulta que el gobierno de Venezuela es un gobierno narco. Mira vos. Así es. Venezuela está libre de narcotraficantes y Estados Unidos es el centro del narcotráfico mundial. Y con esto, en este momento me despido. En este momento glorioso, Jorge se despide. ¿Vas a cocinar? Sin duda, sin duda. Sin duda, y vas a escuchar los mensajes, sin duda. Obviously. 80 veces te digo: Jorge, escuchá, ni una me escuchaste. No escucho, pero lo que pasa es que ya no estoy conectado, no voy a hacer entonces señales. Entonces no escuchás. Me mentís. Bueno, basta. Chao. Hasta mañana. Chao. Nosotros sepa mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Ya no me sale hacerle escenas a Jorge. Antes le hacía escenas, pero ahora ya no me sale hacerle ni escenas. Bueno, vamos con los mensajes. Hola Sandra, fue un gran gesto de Axel poner el audio de Cristina en el acto, especialmente después de que el hijo lo atacara en público. Ese es un dirigente en serio. La diferencia es abismal. María Luisa Álcega. No sabía yo que el audio lo había pasado Axel. Sabía que había hablado Cristina, pero no esto. Felicidades, dice otro mensaje, a todos en el Día de la Radio. Gracias de verdad. Otro mensaje: buenas noches Sandra, la radiografía de la cola de perro para los discapacitados que mostró Adorni, ¿no se la facilitó Patricia Bullrich? Porque ella le sacaba radiografías a los animales. Jorge de Ramos, ¿se acuerdan cuando fue a Corrientes a sacarle radiografías a las panzas de los yaguareté? No sé qué carajo quería hacer Patricia Bullrich, pero bueno. Sí, esto viene a cuento de los certificados truchos. Vamos a aclarar una cosa. Los ñoquis, los certificados truchos, las pensiones truchas, todo lo trucho
que pueden haber encontrado estos tipos, seguramente, pero me juego entera a que era la 10ª parte de lo que se chorean ellos. De hecho, no conocimos casos documentados de gente que haya sido echada de sus trabajadores estatales, por ejemplo, que hayan sido echados de su trabajo por no concurrir. No conocemos esos casos. Si los tienen, tengan a bien darlos a conocer. Así sabemos que había ñoquis, que había choreo, que había... Porque todo eso, por lo que sabemos nosotros, lo hacen ustedes. Y a lo mejor es probable, seguramente es probable que haya habido ñoquis, pero detectarlos no los detectaron, echaron al tuntún a quien se les ocurrió. Le sacaron las pensiones de discapacitados a quien se les cantaron las pelotas. No saben hacer ni una puta auditoría. No lo saben hacer o no les interesa, pero creo que no lo saben hacer. Lo único que saben hacer es encargar caterings. Así que bueno, otro mensaje. Buenas noches, Sandra. Feliz día de la radio, sí, con mayúsculas. Es mi compañera de todas las horas. Te acompaña como nadie, en especial la 530. Allá, cuando empezó, era la primera de la izquierda. Aunque tengo diferencias con vos a veces, sigue en ese lugar. Abrazos y buena vida. Lili de Ituzaingó. ¿Y quién no va a tener diferencias con alguien? Siempre tenemos diferencias con alguien. Otro mensaje. La radio es insustituible. La TV idiotiza. Y el streaming no es ni chicha ni limonada. Este es un fanático de la radio y lo bien que hace. La radio es, comillas, eso que nos pasa mientras estamos haciendo otra cosa. Cierra comillas. Muy lindo. Larga vida a la radio. Emiliano de Bransen. Gracias, Emiliano. Otro mensaje. Yo nací y vivo en el cono urbano bonaerense y siento alivio de enterarme de esta manera de repudio a estos inhumanos representantes del gobierno. Cristina de Adrogué. Otro mensaje. Larga vida a la radio de las madres. Qué buenos, cuántos mensajes saludando a la radio. Me alegra mucho que la valoren. Y la tienen que valorar porque es una joyita. La verdad es una joyita. En términos de contenido. Bueno, tenemos problemas técnicos que estamos tratando de solucionarnos con las contribuciones de vosotros, pero la verdad que en términos de contenidos no nos podemos quejar ni de la libertad con la que trabajamos. La verdad que por épocas, yo tengo, ustedes saben, más de 50 años de experiencia periodística y he comprobado en la práctica que cada época tiene 1 o 2 medios interesantes. Lo demás es como relleno. Y este es uno de los medios interesantes de esta época, así que yo estoy muy contenta de estar acá. Larga vida a la radio de las madres. Abrazo, Sandra. Haces periodismo, gracias. Estela de Congreso. Gracias, Estela. Otro mensaje. Sandra, gracias por hacer radio. Celebramos hoy al Teatro de la Mente, como decía Eve. Es cierto, Eve, esa frase de Eve, ¿no? Escuchás la radio y se te arma un teatro, decía ella. Bueno, el mensaje era de Gloria. Otro mensaje. Hola, Sandra. El mensaje de Cristina fue, acá me aclaran, porque yo la verdad que no lo sabía, pero ya lo dijo otro oyente, lo vuelvo a decir. El mensaje de Cristina fue en el acto de Axel en Pilar. Tal vez un intento de reparación ante el equívoco de Máximo días atrás. Bienvenido. Saludos, Elisa de Tigre. Ojalá reine la paz y la armonía en la familia. Nos tenemos que empezar a ver como una familia o como algo por el estilo, porque nos unen vínculos muy profundos, nos unen vínculos de supervivencia, compañeros y compañeras, nos unen vínculos que no da para desatar nada que no sea positivo entre nosotros. Tenemos cosas de sobra que nos unen. Es de necios emperrarse en ver lo que nos divide.
Recién decía una oyente, la de Ituzaingó, a veces tengo diferencias con vos, pero yo a veces tengo diferencias hasta conmigo, con todo el mundo tengo diferencias. Un día tengo diferencias con la que fui el día anterior. Diferencias siempre va a haber. Pero yo quiero retomar algo que decía ayer, porque tiene que ver con esta situación y tiene que ver con este estado de cosas en el que nos encontramos, que a veces es difícil crecer. A veces hay formas de organización política que no permiten fácilmente el crecimiento y que alimentan demasiado la desconfianza. Yo entiendo la desconfianza porque, sobre todo viniendo de la de Cristina, ¿no? Porque la han traicionado 800.944 veces. Pero me parece que ante determinadas personas que ya han dado prueba de vida, prueba de fe, estamos en el presente, no estamos dentro de 5 años, no estamos en el 27, no estamos en el 34, estamos ahora. Y es ahora que hay que salvar a la patria, no en el 27, no en el 34, no en el 45. Ahora, dije 45. ¿Saben por qué me vino el 45? Porque no lo dije en el editorial de ayer, pero lo pensé, que cuando los Menem, ahora que estamos hablando, porque quieren hacer la cosa fácil, ¿viste? Los quieren expulsar a los Menem, a Martín y a Lule, que por mí que los expulsen, yo estoy completamente de acuerdo con que les peguen una patada donde quieran, cualquier Menem entrega. Te llamas Menem, sonaste, salvo que lo aclares explícitamente. Pero no se corta con los Menem. No lo van a poder solucionar echando a los Menem. Lo quieren sacar de la presidencia de diputados, bueno, que hagan lo que quieran con los Menem. Pero el tema es Karina, no es Menem. El tema es la hermana. Y nosotros estamos naturalizando de una manera, yo diría que atroz, el hecho de que este tipo no puede vivir sin la hermana. ¿Y a nosotros qué carajo nos importa si puede o no puede vivir con la hermana? Acá se votó un presidente, no un presidente con hermana incluida. Ya bastante que ocupe el lugar de primera dama. Y que es bastante esperpéntica para ser primera dama. Pero más allá de eso, no nos hagamos cargo de que el tipo no puede vivir sin la hermana. Si no la quiere entregar, que no la entregue, que renuncie. Pero no hay manera de comprender a un presidente cuya hermana es coimera. ¿Y qué? ¿Nos vamos a poner sensibles con Milei ahora? ¿Lo vamos a tratar de entender? Porque pobre, no puede vivir sin Karina. Bueno, tener una hermana que no robe, querido, si no podés vivir sin tu hermana, decile a tu hermana. Por 4 años viví sin el 3, que bastante buen sueldo debe cobrar la Secretaría General de la Presidencia. Ojalá yo ganara como la Secretaría General de la Presidencia. No choreo ni medio centavo. Hola Sandra y Jorge, si hay más dinero en los bolsillos, el pueblo compra en el comercio compra la industria produce más y requiere más trabajadores ocupados que ganan mejor. Es el circuito virtuoso de la economía peronista. En las antípodas de este gobierno, le quita el dinero a los trabajadores, jubilados y pymes para los especuladores de adentro y de afuera. Abrazo, Héctor. Sí, es exactamente así, ¿no? Es exactamente el reverso de la moneda que conocimos con Néstor Kirchner, que de repente veníamos de una malaria, de una crisis, de un estallido, de muertes, de quilombo institucional, bla, 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 y no sé cómo hizo el tipo, pero al año y medio todos teníamos más plata en el bolsillo y todos podíamos comprar, y entonces comprar en el comercio de cercanía, pero el comercio de cercanía iba estoqueándose más, y bueno, y es el círculo virtuoso, pero empieza por abajo, no empieza por arriba, porque ¿sabes qué? Nunca derrama nada, lo venimos diciendo hace 40 años, no esperes que derrame, porque no derrama, porque estos tipos la quieren toda, no derraman ni una moneda. El vicio de creer que los ricos derraman es como creer que si comes sandía y te metes en el mar te morís. Son mitos. Vos metete tranquilo, comés sandía y metete tranquilo. Bueno, a ver,
Perdón, con la tos que no se me va. Hola Sandra y Jorge. No aflojemos, tengamos en cuenta que el esquizo está asesorado y deben estar buscando un atentado a lo Bolsonaro o Trump. Ojo con esto porque yo creo que es así, ¿eh? Ojo con esto porque van a preparar algo espectacular. Pero tenemos que estar preparados para que hagan algo espectacular. Porque estos tipos confían en los golpes de efecto, porque como no saben de política, como no saben de decencia, como no tienen nada para repartir, no están dispuestos a repartir nada, entonces confían en el golpe de efecto para que el tipito se haga la víctima una vez más. Ya lo hizo Bolsonaro, no lo vas a hacer vos también, por favor. Y mira cómo le fue a Bolsonaro, anda con tobillera. Buenas noches, estimada Sandra y compañeros. Anoche escuchaba tu respuesta a un oyente por el tema de la interna. Siento lo mismo que expresás, que el enemigo es este gobierno infausto. Me gustaría que todos estemos unidos de corazón para transitar este momento espantoso. Gracias, Sandra, por darnos herramientas para la discusión. Alejandro de Villa del Parque, hasta la victoria siempre. Bueno, me alegro que sirva. Sí, hay que tirar buena onda y hay que cortarla con el desgaste y con la cosa interna y darle para adelante ahora que se están equivocando. Sí, cuando se están equivocando de este modo, salimos con comentarios extemporáneos y juntos y de buena manera. Yo estoy segura que somos un equipo impresionante. Este ruidito tiene que terminar ya, porque tenemos que empezar el contraataque, queridos. Y no hay contraataque con contraataque interno, no hay contraataque al enemigo con contraataque interno, no hay. Bueno, son las 21:59, así que hoy vamos a hacer las cosas prolijas y me empiezo a despedir. Gracias a Victoria Nardone por la producción, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica, Pablo Casasola por el streaming. El próximo programa es Si Sale Bien con Jair Sibel. Y nosotros nos reencontramos hasta mañana. A las 8 de la noche nos vemos acá en Jugo de Limón en la 530. Hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter